Perfecto, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta primera sesión inaugural del semillero de investigación sobre diálogos y comunidades territoriales de aprendizaje, organizado por el Anillo Desigualdades Territoriales de la Universidad de los Lagos y la Universidad Austral de Chile. Hoy partimos esta segunda versión de este semillero de investigación que busca instalar capacidades de investigación territorial en estudiantes universitarios con un foco fuerte en metodologías dialógicas para poder estudiar las desigualdades territoriales en el sur de Austral de Chile. Queremos agradecerle a los estudiantes que están participando en esta segunda versión de las carreras de la Universidad Austral y de la Universidad de los Lagos. Y voy a dejar con ustedes a Oscar McClure, que es el director del anillo, para que dé unas palabras de bienvenida a esta actividad. Muchas gracias, profesora Machado. Eh, Mi nombre es Oscar McClure, soy director del proyecto Anillo Desigualdades Territoriales, que eh, es un proyecto del cual forman parte investigadores de la Universidad Austral y de la Universidad de los Lagos. Este proyecto se desarrolla en las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes. Y tal como su nombre lo indica, buscamos estudiar las desigualdades territoriales, pero no solo como desigualdades, digámoslo así, objetivas, sino que también las subjetividades asociadas a esas desigualdades. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante el desarrollo de metodologías dialógicas, ¿ya?, que contribuyan a enfrentar las desigualdades existentes. Y ese es justamente el énfasis principal de este curso, el semillero de investigación sobre diálogo y comunidades territoriales de aprendizaje. Eh, eh, Quiero saludar también y agradecer al profesor Dustin Julián Béjar. Él es doctor en sociología de la Universidad de Jena en Alemania, es sociólogo, investigador, y sus estudios sobre el trabajo en Chile y en América Latina han sido de gran importancia. Por ejemplo, estudios que hice en relación con la educación y la empleabilidad. Y así muchos otros temas que son relevantes, como por ejemplo también la perspectiva de género y el mercado laboral. Él ha estudiado sobre todo el fenómeno de la precariedad laboral, eh, la precariedad del trabajo. Por ejemplo, estudios que ponen de relieve la situación de las mujeres y, eh, y cómo esto ocurre en la intermediación laboral que ocurre en la agricultura. La precariedad laboral, según plantea el profesor, abarca aspectos subjetivos, ¿ya?, de incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidad. Y esto se proyecta hacia esferas que van incluso más allá del trabajo. Bueno, sobre todo esto ustedes van a poder escuchar el planteamiento que eh, el profesor va a realizar a continuación. Los dejo entonces, les dejo eh, con el profesor Dustin Julián Béjar. Eh, no sé, Carla, si acaso quería introducir algo más. Gracias, Oscar. Gracias a Dustin por participar en esta instancia. Le damos ahora el paso para que pueda hacernos su presentación y les pedimos a las personas y a los estudiantes que están conectados en YouTube, que estoy viendo que han llegado al menos 14 personas conectadas, que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y vamos a después abrir un espacio de intercambio al final de la charla. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todos quienes nos acompañan. Muy agradecido también de la invitación de las desigualdades territoriales. Eh, Muy importante, muy relevante también la iniciativa de problematizar y pensar eh,
el sur, las ruralidades, las australidades desde el punto de vista de las desigualdades y también el considerar un elemento como el laboral, como el trabajo, como un punto también de análisis o de mirada relevante para comprender también las particularidades de estos territorios o de estas territorialidades y de las territorialidades coexistentes en la zona sur. Eh, Agradezco nuevamente la invitación y bueno, para ir al grano, digamos, como ven ahí, mi nombre es Sebastián Julián Béjar, del Instituto de Estudios Culturales y Territoriales de la Universidad Arturo Prat, de la sede de Victoria. Eh, Soy osornino de nacimiento, y así que hago esta presentación con mucho, con una doble motivación. Lo que les he preparado para el día de hoy tiene como título Sociedad Precaria, contribuciones al estudio interdisciplinar de las desigualdades, tratando de acercar de cierta manera un trabajo que he sostenido durante los últimos años eh, en torno a problematizar o comprender el fenómeno eh, de la precariedad laboral, la precariedad del trabajo, en su vínculo y en su interrelación con las relaciones sociales de conjunto, volver a hablar del concepto de sociedad, que es un tema o que es un concepto a veces poco, poco visitado, paradójicamente para las ciencias sociales y para los estudios interdisciplinarios. Entonces quiero mostrarles un poco cómo he construido este trabajo, cómo he llevado a cabo este, este programa de investigación en definitiva y invitarles a ustedes también a través de este ejemplo visualizar más bien como la caja de herramientas, el proceso, el significado, más bien también biográfico y que involucra la investigación. Eh, Uy, vamos a ver si puedo pasarle. Bueno, anteriormente o previously a la presentación del día de hoy, debo comentarles que, bueno, llevo cerca de 15 años trabajando en la definición y problematización, análisis e investigación de la precariedad laboral y del trabajo, principalmente en su expresión latinoamericana, tratando de generar una distinción también con las definiciones y conceptualizaciones provenientes de los contextos europeos, principalmente de la sociología francesa y la sociología alemana, y también de la tradición hoy día estadounidense, tratando de generar un puente también de comprensión de aplicación también de este concepto. Mi tesis de doctorado versó en este tema, principalmente la precariedad laboral, considerada esta desde un enfoque más salarial, y la relación que establecían los sindicatos para poder enfrentar la precariedad laboral. Llevo dos proyectos de investigación en esta línea también, uno que llevaba por título Cartografías de la precariedad laboral en la macrozona sur en Chile y el segundo proyecto más ligado a un enfoque interseccional de la precariedad del trabajo. Eh, varios, Varias experiencias de escuelas de formación sindical y la promoción de estudios y propuestas de investigación en base a la demanda también de organizaciones sociales y sindicales y a partir también de los procesos de colaboración en algunas redes académicas como Claxo, la Asociación Internacional de Sociología, la Asociación Latinoamericana de Sociología y la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo. Lamento como dar toda esta muestra, pero en realidad es como parte de lo que me ha llevado hoy día a presentarles, a llegar al producto que es hoy día lo que les voy a comentar. Eh, Primero, considerar la precariedad, o sea, partí analizando de la siguiente manera. El año 2008
Yo venía saliendo de la universidad, de estudiar sociología en la Universidad de la Frontera, y empecé a trabajar en acercarme a los procesos de huelga que se desarrollaban en algunos lugares de la región de la Araucanía, en el sur de Chile también, las huelgas forestales, eh, y empecé a ver como un rasgo común dentro de esos marcos, dentro de esos procesos, eh, en el sentido de que los sindicatos iban identificando, iban formulando también un discurso o una narrativa crítica, digamos, a las formas de trabajo, un malestar también con el trabajo, un descontento. Y eso iba conformando también un sentimiento de injusticia, un discurso también relacionado también a la desigualdad estructural y social que se manifestaba y se expresaba en el trabajo. Eh, Estos tres ejes que empecé a construir en ese principio, que eran tratar de colocar en relación estas ideas que iban emergiendo en términos del vínculo entre precariedad que comenzaba a ser un discurso importante dentro de las organizaciones sindicales a finales de la primera década del siglo XXI, digamos, de casi 20 años atrás, la relación con el trabajo, con su comprensión, su sentido, su significado y la importancia y la relevancia que tenía para el conjunto de las relaciones sociales, es decir, para la formación de la sociedad. Entonces, partí primero por considerar cuáles eran las definiciones del concepto de precariedad que estaban siendo utilizadas dentro del campo académico, los ejercicios teóricos que habían problematizado la precariedad. Me encontré con distintos y distintas autoras que desde distintos ángulos y distintos enfoques también teóricos problematizaban o relevaban algunos significados de lo que iban entendiendo por la precariedad, ya sea desde un punto de vista institucional, normativo, regulatorio, desde las carencias en materias de seguridad social o de protección, de bienestar, o ya sea desde el punto de vista de las incertidumbres o las insuficiencias en relación a los salarios. Es decir, el concepto de precariedad envolvía también una nomenclatura muy polisémica también de definiciones que de cierta forma también se rastreaban o eran posibles capturarlas también en el discurso de los movimientos sociales y sindicales, y por lo tanto había, digamos, como un puente de conversación o de diálogo eh, entre este mundo como más científico, académico, eh, y, y como les digo, desde las múltiples disciplinas que la venían problematizando al de los actores y las organizaciones sociales. Por otra parte, existía una tendencia en el caso del trabajo a relevar desde el punto de vista de la literatura científica la relación entre los cambios y las mutaciones, es decir, como más bien los procesos emergentes eh, y no, y siempre como también focalizándose mucho más en la novedad que propiamente en la mirada más histórica o mucho más de larga data en relación a estos mismos cambios, y más que propiamente en el vínculo con las continuidades estructurales, el trabajo tenía más bien una dimensión o un anclaje relacional con el conjunto de las relaciones sociales. Digamos, o hablemos, por ejemplo, de la división sexual del trabajo, háblese de los procesos de racialización también del trabajo, es decir, estructuras permanentes que conservan en el trabajo o cristalizan en el trabajo una serie también de dispositivos o formas de ejercicios de poder, como también de elementos que permiten, de cierta manera, la constitución también del sujeto, ya sea en términos de realización, libertad, de beneficio, etcétera, y todos los elementos que conlleva también el vínculo con el trabajo y el hacer del trabajo. Eh, y por otra parte, un concepto que a mí me parece que se había extraviado, eh, ahí, bueno, coloco ahí riesgo neopositivista porque había visto una proliferación, digamos, de investigaciones también en el mundo del trabajo
o en los estudios del trabajo que ya, eh, por una parte, salían, digamos, de los enfoques más tradicionales y clásicos de la sociología del trabajo y de lo más bien disciplinario, y que más bien estaban integrando interdisciplinariamente múltiples paradigmas, más bien se concentraban en el objeto trabajo que en las disciplinas, pero también con un riesgo neopositivista en el sentido de que se estaban concentrando, focalizando mucho en el caso, en la casuística del tipo de trabajo, sino en una observación o una problematización mucho más general en relación a la centralidad que tendría el trabajo dentro de los vínculos y las relaciones y lazo social. Y finalmente, el último concepto que me llamó también la atención, digamos, eh, era la conceptualización por la sociedad, las preguntas por la sociedad, en el sentido de que esta mirada más bien general o articulada, por ejemplo, de estos resultados cada vez más especializados de las disciplinas, eh, terminaban sin sostener un diálogo de interpretación en relación al conjunto de la sociedad. Mucho de esto, producto también de procesos históricos de mayor magnitud, mucho más complejos, que tienen también que ver con la pérdida de algunas narrativas políticas y sociales, y que se ha traducido también en cierta forma en la crisis del universalismo, o más bien de las pretensiones universalistas, que han sido también entendidas como sinónimo de la pérdida de la generalización en las ciencias sociales a través del concepto de sociedad. Eh, Eso obviamente puede dar para un debate mucho más amplio, pero en el fondo lo que quería, lo que me llamaba la atención era cómo cada vez, si bien había un incremento en la investigación en relación al trabajo, como en otras materias relacionadas a la desigualdad o a las problemáticas sociales contemporáneas, esta era de cada vez de características mucho más especializadas y no generaban una articulación en relación al concepto de sociedad que debiese tal vez, como, no sé si es como un imperativo, pero es uno de los focos que siempre justifica las ciencias sociales como su hacer. Eh, para entender también la pertinencia del concepto de precariedad hoy día y de cómo llegamos a la problematización del concepto de sociedad precaria, eh, yo hice una anotación aquí de algunos elementos que han sido fundamentales para tratar de componer este concepto de sociedad precaria, que tienen que ver con la dimensión más bien económica, eh, que va mucho más allá que va mucho más allá de las consideraciones ligadas simplemente a la producción económica tradicional y clásica, digamos, de comprender el concepto de precariedad, sino más bien una condición hoy día transversal que, que interpela a todos los conjuntos sociales humanos, digamos, que es la dimensión ecológica y claramente las consecuencias también climáticas o el cambio climático como uno de los rasgos también de esta dimensión epocal ecológica que atravesamos. Los elementos maquínicos, más bien tecnológicos, que también están muy articulados y muy vinculados a esta transformación ecológica para muchas narrativas y para muchas propuestas hoy día políticas en términos de lo que se pueden llamar objetivos de desarrollo sostenible o etcétera, convenciones internacionales. El elemento tecnológico también, su incorporación y su apropiación dentro del mundo del trabajo está muy ligado a una mirada con respecto a la sustentabilidad o la sostenibilidad, etcétera, pero de todas maneras ha sido un dispositivo también muy importante o un conjunto de equipamientos muy importantes para, especialmente a partir de la pandemia, para incidir, digamos, en la realización y en la precariedad de muchas ocupaciones, llámense plataformas, llámense procesos de automatización, etcétera, que podemos conversar mucho más a fondo luego.
La dimensión estatal político, digamos, el objetivo de lo que hoy día hemos llamado emprender en precariedad o emprenderse en precariedad, gestionarse la vida en precariedad como eh, una manera también de que el Estado ha entendido que en esta clausura, digamos, de los espacios de mayor seguridad, bienestar y protección laboral, dan espacio a la autonomía o la gestión dentro del mercado y también a la constitución de un sujeto que va alojado o que va a reproducir también bajo estas condiciones también una manera de significar y entender también lo político. Eh, por otra parte, la radicalización de expulsiones y extracciones, ¿no? Lo que hemos visto como entendido como fenómenos de depredación, eh, los límites o fronteras también del capital en el sentido más bien espacial, geográfico, humano, eh, involucra también la búsqueda de, de nuevas fuentes, digamos, de explotación. Ahí hay trabajos muy, muy relevantes a nivel latinoamericano, a nivel también nacional y también en el sur, en el sur digo de nuestro país, porque en realidad el sur es un conjunto mucho más amplio, eh, sobre sobre el sentido de las extracciones o su dinamización también a partir del último ciclo pandémico y pospandémico. La dimensión de las fronteras, como la formación de fronteras, o la invención o la recreación y multiplicación de fronteras, que me imagino también ustedes han analizado con bastante profundidad, la reconfiguración de los territorios y las maneras también en que ya sean territorios, quiero decir, territorios digitales, territorios duales, territorios que marcan también ausencias, nuevas presencias, etcétera, y también los fenómenos asociados también al racismo, a la racialización, a la discriminación que están también instituyendo e induciendo ciertas formas de incidir también en en los espacios, lugares y ocupaciones en el trabajo. Finalmente, el vínculo vida y trabajo, que también está sujeto a voracidad, a la voracidad de la vulneración de derechos humanos, o sea, está la emergencia del trabajo forzoso, la trata de personas, etcétera, pero también al espacio de conciliación entre vida y trabajo, la expansión, digamos, de lo que entendemos por trabajo hacia las esferas privadas, las dificultades en relación a los procesos de conciliación, pese a una serie de normativas y regulaciones que vamos a ver que van en la búsqueda también de contener, digamos, la, la porosidad y densidad también de las sociedades precarias. En los debates actuales en el mundo del trabajo y con los cuales me he ido familiarizando también para poder eh, ir dando forma a este concepto, han pasado por lo que se ha entendido como los procesos de erosión del estatuto del empleo, es decir, cuando el empleo eh, no logra convertirse también en una garantía de integración y de inserción social protegida, sino que más bien se ve diversificado, fragmentado y atomizado, es decir, a través de formas como el subempleo, la subocupación, la flexibilidad laboral, los contratos por hora, etcétera, eh, formas que en definitiva fragmentan el objetivo de integración a través del trabajo y más bien eh, fisuran de cierta manera vínculos y lazos sociales a través de procesos de descalificación social, como los llamaría Sergei Paugan. Por otra parte, digitalización, automatización y robotización como tendencias que están imponiéndose en el mundo del trabajo de manera parcial en algunas ocupaciones y sectores, en el caso de Chile, principalmente los extractivos y en el retail, pero con consecuencias también bastante profundas y con un conjunto de trabajadores que hoy en día, la mayoría entre 50 y 55 años, comienzan a ser expulsados de la fuerza de trabajo y tiene que asumir
nuevas prácticas de activación social para la inserción laboral. Es otra temática también muy relevante en relación a la precariedad. Por otra parte, como ustedes sabrán, uno de los elementos que más se está discutiendo también a nivel tanto nacional como regional es el proceso del incremento de la informalidad laboral. Eh, en algunas regiones del país esto alcanza tasas de más de un 40%. Es un fenómeno que realmente como preocupa, digamos, tanto a las autoridades de gobierno, digamos, como a las organizaciones de trabajadores, e incluso al empresariado, ¿no? Pero en definitiva la informalidad es muestra de múltiples expresiones, digamos, del trabajo precario en el sentido de que eh, en algunos casos también, aunque suene como muy fuerte lo que puedo decir, pero en algunos casos, dentro de las expulsiones que se producen de las relaciones de empleo, también tiende a ser buscada la autogestión o la independencia y la autonomía como valores importantes. La informalidad permite ello, y más cuando, de cierta manera, los sistemas de seguridad y protección social, llámense pensiones, jubilaciones y otros seguros, son débiles, son frágiles y más bien no significan, dentro de este cálculo como más bien racional para los sujetos, una garantía o un beneficio social. Y inmediatamente también se cruza con el racismo, la racialización y la frontera, el elemento que fue mencionado anteriormente, debido a los procesos de securitización y también de, de prohibición, ¿no? De prohibición también, de la migración y de la falta también de procesos de regularización, eh, de trabajadores y trabajadoras migrantes. Finalmente, bueno, uno de los debates más relevantes, más importantes en el caso de Chile es la perspectiva de los estudios de género. A nivel internacional, claro, tienen un foco muy importante este tipo de, de desigualdades, del debate en estas desigualdades, pero en el caso particular de Chile podríamos decir que hay una influencia muy profunda, muy sólida y muy consistente en el tiempo, dado que las grandes precursoras, digamos, de los estudios del trabajo desde la década de los 80 en dictadura han sido mujeres. Acaba de mencionar ahí la experiencia del Centro de Estudios de la Mujer, el Centro de Estudios de Desarrollo de la Mujer, después su relación con el Departamento de Estudios del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, y etcétera. Ha sido una fuente muy fructífera de investigaciones que ha puesto ya relevado anteriormente a las políticas que conocemos en la actualidad, la situación y la condición de la mujer dentro del sistema norma género patriarcal. Otro elemento muy importante que se está discutiendo en términos de las desigualdades dentro del marco del mundo del trabajo tiene que ver con la interseccionalidad, que ha sido también adoptado, podríamos decir, como un enfoque muy relevante, muy pertinente para tratar de sintetizar, eh, pero no de manera, bueno, ustedes también lo conocen, las apropiaciones o las formas en que se ha adoptado la interseccionalidad también ha tenido múltiples debates. Sin embargo, su particularidad de ofrecer la posibilidad de vincular la investigación y la acción, la participación, el tener un enfoque interdisciplinario y el poder hacer dialogar la convergencia de múltiples sistemas de opresión, dominación y poder, también ha permitido generar un- un- una, una mayor visibilidad de las situaciones de trabajo, en el caso del trabajo precario, de los sujetos, sujetas, los rostros, las manifestaciones y también los lugares en los cuales el trabajo se precariza y los sujetos también padecen esta precarización. Y finalmente, otro elemento que está muy presente hoy día en el debate con relación a la constitución de, de- de estas desigualdades de las cuales estamos llamadas a conversar hoy,
es la emergencia o reemergencia de las tasas, de las altas tasas de desempleo, especialmente a partir del proceso del periodo pospandémico, como les comentaba, debido a que eh, hemos, eh, hemos vivido, digamos, un proceso de reestructuración bastante silencioso, de cierta manera, silencioso en el sentido de que política y socialmente no ha sido realmente debatido en términos de la profundidad que ha tenido, pero la pandemia significó, ¿no? Desde la muerte de muchas personas, digamos, que, ¿cómo se llama? Que sufrieron, digamos, la contaminación o del contagio del virus, perdón, hasta la crisis también de salud mental, eh, de salud pública, en el sentido de el estrés, eh, la crisis completa, digamos, de la constitución subjetiva y psíquica de los trabajadores, trabajadoras y de quienes, en definitiva, padecimos 2 años, casi 2 años de encierro. Y por último, también fue un laboratorio también de experimentación, podríamos decir, esta reestructuración para las empresas, para grandes empresas que fueron marcando también la tendencia estructural al mercado laboral en cuanto introdujeron ya sea tecnología, ya introdujeron la polifuncionalidad o modelos de trabajo que basados también en modelos de gestión muy concentrados en la demanda, que nuevamente erosionaron el estatuto del empleo y dieron fuerza a procesos de desocupación. Así que cabe mencionar, tal vez también para reforzar la perspectiva y estudios de género, eh, el debate o la puesta en el centro que ha hecho el movimiento feminista también sobre el rol del trabajo, del trabajo no remunerado y los espacios de cuidado, lo cual también hoy día atraviesa un nuevo paradigma, digamos, podríamos hablar en el trabajo y en la comprensión que tiene el Estado y las políticas públicas y los actores sociales sobre el mismo. Eso de hecho ha influenciado o ha incidido eh, también en las políticas que tenemos hoy día en materia de jornadas laborales, que tenemos en términos de conciliación e incluso en materias como el acoso laboral y sexual. Aquí yo les quería traer como algunos problemas que seguramente traerles problemas, como para que ustedes visualicen también algunas de las dimensiones en que esto pueden ser relevantes bajo el marco de los procesos de investigación en que ustedes están transitando o llevando a cabo. Eh, Algunos de los principales problemas en los que se ha hecho cuestión también en el caso de la literatura y también en los estudios del trabajo en Chile, han ido un poco en estas líneas, ¿no? Que si ustedes quieren pueden revisar también alguna de la literatura en la que hemos trabajado junto con Felipe Busto y Cristian Alister, identificar algunas de las líneas principales de los estudios laborales, tanto en América Latina como en Chile. Y, y bueno, y uno de los procesos en los que se está incidiendo, digamos, en la desigualdad o en que se están marcando o hay ciertos, digamos, indicadores que muestran también la profundización de la desigualdad social, económica y territorial y de otras, tienen que ver con los cambios en la estructura ocupacional, la emergencia de nuevos empleos, nuevas ocupaciones, ocupaciones que vienen caracterizadas también por encontrarse en condiciones, en situaciones de precariedad, la persistencia de las brechas de género, independiente de las políticas que se han impulsado, e incluso de las movilizaciones que se han llevado a cabo por parte del movimiento feminista o, o los movimientos feministas, también hay una persistencia en varias ocupaciones y también una división sexual aún muy marcada en algunas ocupaciones. También la carencia de dispositivos eficientes de inserción laboral. Ustedes pueden ver en muchos territorios en el sur de Chile
la relación con la informalidad y el desempleo, y son muy marcadores de muchas comunas. eh, no sé, por decir algo muy, muy cercano, el tema de la comuna de San Juan de la Costa, eh, el desempleo que existe, y las formas de inserción laboral o de formación también o de capacitación laboral, y de procesos económicos en ese territorio o en los territorios son también limitados, por decirlo menos, y, y también con poca pertinencia o perspectiva también situada en relación a las características culturales también del territorio, por decir un ejemplo. En el caso de las empresas, bueno, vemos estrategias de externalización que se han radicalizado, digamos, durante estos últimos 3 años. La consolidación de las culturas despóticas de trabajo, las cuales van ligadas a la falta de diálogo, y más bien a prácticas antisindicales o, o antilaborales, o sea, que van en contra de los derechos laborales. La jerarquía y la autoridad como un modelo también, que se impone también en los lugares de trabajo, más allá también de la negociación. La debilidad de los sindicatos, que es una cuestión transversal en el sentido de que no se han fortalecido a líneas generales, ¿no? No digo en casos específicos, sino como más bien a líneas generales, tanto una cultura sindical como el fortalecimiento de los procesos de afiliación sindical, la escasa capacidad de los sindicatos también de responder a estos cambios, a los cambios que les he mencionado anteriormente y que han profundizado la desigualdad, y la carencia de cohesión, ya que muchas veces encontramos en algunas empresas, grandes empresas, múltiples sindicatos, eh, que no logran también concentrar su fuerza o su capacidad en una sola organización. Consecuencias en la calidad de vida, con los elementos, eh, digamos, ecológicos, tecnológicos, etcétera, que he mencionado anteriormente, que están incidiendo profundamente en la manera en que estamos llevando los regímenes de tiempo de nuestras vidas. Y eso en gran parte también se debe a la aceleración que están cobrando los regímenes de trabajo, lo que implica consecuencias en la salud, ¿no? Ya sea física, psicológica, mental y social, eh, de los y las trabajadoras, y muy ligado también a los tiempos de trabajo, que si por más bien a escala normativa, ustedes ven que hay un proyecto de 40 horas, ¿cierto? Que de manera progresiva se instala como un objetivo. En el caso del sur de Chile, en muchas de las ocupaciones que no cumplen con el estatuto eh, institucional de contar con un contrato, etcétera, con un empleador de esas características, vemos que la intensidad de estos regímenes o sea, la intensidad de los regímenes de trabajo tiene otras características, y es interesante también explorarlo eso en relación a la temporalidad, a la territorialidad y al sentido o al significado del trabajo. ¿Qué es el trabajo? También esa dimensión de que se ha tensionado, entender el trabajo como solo el trabajo remunerado, especialmente cuando hay una crisis de cuidado, hay una desigualdad también desde el punto de vista del envejecimiento de la población en relación a la natalidad y también a los costos también de la vida, ¿no? Que también se vuelven un elemento eh, muy relevante para la atención de lo que hemos llamado esta sociedad precaria. Y, y también lo relevante, lo importante de los espacios de cuidado, los trabajos de cuidado, para la reproducción total de la vida. Finalmente, otros problemas que aparecen, bueno, en la legislación, en el sentido de la emergencia de estas formas de trabajo de las cuales hemos conversado, eh, o que yo les he comentado más bien hasta el momento, y la falta también de regulación o de experiencias de regulación o materia de regulación a nivel internacional. El caso, yo creo que más relevante, o sea, tal vez más icónico podría ser el caso de la aplicación de la inteligencia artificial, los derechos de propiedad de imagen, etcétera. E incluso algunos casos donde
existe inteligencia artificial reemplazando trabajadores en huelga, donde también no ha existido todavía una regulación en la materia, sino que más bien ciertos dictámenes de la Dirección del Trabajo. Pero de todas maneras, esto es un ejemplo que podemos llevar al mismo caso del trabajo temporero en el sur de Chile y, la, y las cadenas de trata de personas que también no alcanzan a ser reguladas más que como trabajo informal, más que como una vulneración de derechos humanos. Entonces, eso por una parte. O sea, como que dos contrastes muy amplios, pero que en realidad tienen una gran incidencia también en cómo se sigue perfilando esta idea de una sociedad ultramoderna y modernizada, tecnológicamente muy avanzada, pero obviamente con enclaves tradicionales y despóticos que conviven también en la fisonomía de una sociedad precaria. Finalmente, la falta de recursos y de atribuciones de los órganos de fiscalización, digamos, la normativa sigue siendo insuficiente y también la capacidad y la musculatura, por decirlo así, de la institucionalidad para poder eh, hacer cumplir la ley, básicamente. No, y ni siquiera como generar nuevos marcos regulatorios, sino de poder hacerla cumplir. Y también la falta de promoción de derechos laborales. Por ejemplo, si ustedes piensan en un territorio o más bien pensemos en una comuna como Perquenco, en Ocoyipulli, el sentido del derecho laboral, por una parte, claro, puede significar varias cuestiones desde una perspectiva también intercultural en relación con el trabajo. Pero por otra parte, en el sentido de la incidencia o la influencia que tienen eh, el trabajo agrícola, el trabajo forestal, etcétera, la necesidad de que exista una promoción o un conocimiento de parte de las personas en relación a sus derechos también sigue siendo una tarea muy, muy importante, convengamos o no convengamos en el carácter tal vez occidental y normativo y eurocéntrico de la concepción de derechos, pero sí son elementos y barreras que permiten de cierta forma limitar el accionar despótico e incluso en algunas situaciones tiránico de empleadores en estos territorios. Eh, Finalmente, yo voy a tratar de darle esta definición porque creo que igual puede que me esté pasando en el tiempo. Y la idea también es conversar un poco con ustedes de cómo he entendido yo la precariedad laboral. He pasado por muchas, como tal vez les va a pasar también en sus propias lecturas, eh, he pasado por múltiples definiciones, he intentado de comprender distintas vertientes teóricas digamos, desde el neoinstitucionalismo, el neomarxismo, el posmodernismo, el pensamiento más decolonial. He mirado la ecología política, he mirado distintas perspectivas como para tratar de ir construyéndome un concepto que, que sea pertinente, considerando que en América Latina, y que es la frase de el Día de América Latina siempre ha sido precaria, entonces el concepto de precariedad no operaría o su adopción no operaría de la misma forma como ha sido entendida en otros contextos, que eso es es una mirada que obviamente releva las particularidades y las maneras polimórficas y plásticas que tiene también el concepto de ser entendido en distintos territorios, también para distintas culturas, para distintos pueblos, y la manera en que ha sido formulada también como un horizonte político y social hoy en día. Entonces, en el empleo entiendo un fenómeno relacionado a la fragilización del estatuto de empleo como garantía de seguridad e inserción social, lo cual se da principalmente en las sociedades más bien salariales o con una tendencia salarial muy importante o muy relevante en su estructura, en su composición, la multiplicación y la diversificación de las formas de empleo y trabajo, la articulación de la producción y la reproducción, es decir, cómo se concadenan o se imbrican ambas. La desprotección como una tendencia, es decir, el trabajo no se vuelve garantía de protección y amparo social, términos de seguridad, de protección, de jubilación, y la pérdida de certidumbre frente al futuro, es decir, eh,
no hay, no hay claridad para poder proyectarse, digamos, en el tiempo, y eso es un elemento que cada generación cada vez más joven viene incorporando también como un elemento más bien tecnológico y ya más bien cristalizado también en cómo comportarse en relación con sus expectativas con el trabajo. La inestabilidad y la flexibilidad como dos elementos, dos valores incluso culturales que se introducen también en esta noción, y la indefensión en el sentido de la situación de exposición o de vulnerabilidad que se tiene en relación a la forma de empleo, a la forma de trabajo, la pérdida de sentido que involucra también eh, esta manera de trabajar. Y, o sea, como eso en definitiva, y la pérdida de valor o de significado también del trabajo, como más como un espacio como espacio de realización o como espacio de, de libertad, de creatividad, etcétera. Y finalmente la aceleración y la intensificación del trabajo que produce una dinámica, digamos, eh, muy acelerada con las consecuencias que hemos mencionado y que obviamente en cada situación particular, en cada territorio una, comporta consecuencias también mucho más desiguales. Eh, y, y bueno, eh, por ahí algunas otras ideas que son como algunos de los debates que hay por lo general en relación a la precariedad, ¿no? El aseguramiento de condiciones y mecanismos de integración social estables, que es el enfoque más bien de Serge Vaughan, que estuvo la semana pasada por acá en Chile, eh, mostrando también esta crisis de los lazos sociales, más en un enfoque, digamos, durkheimiano, muy clásico en términos de la sociología. Por otra parte están los enfoques que ponen mucha más relevancia sobre las políticas de empleo, la idea de bienestar, la equidad social, ¿no? Puesto el centro también en los modelos políticos de desarrollo, mirando más bien la perspectiva también más europea, digamos, de los modelos de bienestar. Y finalmente este ejercicio e intersección de múltiples modelos de dominación, que es Mistra, que es el enfoque más interseccional también de la precariedad del trabajo, como les digo, como les he dicho, hay múltiples enfoques que problematizan esto y pueden ustedes también ir más en profundidad con este tema en un trabajo que también hemos hecho con Felipe Bustos y Cristian Alister sobre el concepto de precariedad, cómo ha sido apropiado también en la literatura científica en Chile y cómo ahí ustedes podrán ver algunas de las fuentes principales en que ha sido comprendido. Una de las autoras más relevantes, yo creo, a nivel nacional y también latinoamericano, en punto de vista de la territorialidad que aparece aquí, es Jimena Valdés, quien ha puesto el enfoque en la subjetividad del género y su relación con la precariedad del trabajo, especialmente desde el punto de vista de las transformaciones en la ruralidad, la relación entre el territorio, la familia, el trabajo, cómo convergen, cómo dialogan, cómo se erosionan, fragmentan y a la vez también se emancipan las mujeres dentro de este mismo espacio que y cómo, cómo en continuidad de estructuras e instituciones oligárquicas, digamos, la condición histórica que tiene la precariedad y como les decía, el concepto de emancipación es precaria. Bueno, eso quisiera comentarles por hoy. Eh, Me gustaría como conocer un poco más de lo que ustedes vienen trabajando, algunas de las preguntas que tengan con respecto a este concepto. Eh, como les he comentado, y las definiciones que ustedes pueden ver aquí, muchas de ellas van en caminos interdisciplinarios, no tratan de no estancarse en una visión disciplinar. De hecho, la, la formación o la convergencia de múltiples disciplinas en encarar un fenómeno como el trabajo hoy en día es lo que ha permitido también sostener ciertos diálogos importantes dentro del marco del pensamiento social, volver a reconstituir también la idea de sociedad en el sentido de no dejar a un objeto
como objeto, digo, como el trabajo aislado también del conjunto de relaciones sociales, sino que más bien entenderlo relacionalmente y desde ahí desarrollar, por una parte, claro, investigación, formulación, generación de conocimiento, pero también el mismo concepto de conocimiento entendiéndolo en vínculo con las organizaciones, con los actores, digamos, involucrados en estos procesos, digamos, de precariedad y precarización laboral y social. Eso tengo para comentar el día de hoy y muchas gracias nuevamente por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Dacel, por la presentación. Es interesante ver en este semillero que es bastante variado. Hay estudiantes de geografía, de pedagogía en historia y ciencias sociales, de administración pública, también de arte escénica, llegó una persona, y de pedagogía en lenguas castellana. Entonces, eh, como para iniciar me gustaría tener unos 15 minutos para poder hacer que yo anoté que me parecen interesantes debatir humana, que también se desprende eh, cómo el trabajo puede ser o el mercado del trabajo puede entenderse también como un elemento que genera desigualdades territoriales. Muchos de los problemas que estudian los estudiantes en sus tesis con enfoque de desigualdad territorial tiene que ver con, por ejemplo, migraciones donde debemos generarnos, preguntarte un poco sobre esta informalidad y también cómo el territorio se constituye también en este aspecto estoy saliendo justo una clase, como un elemento que genera desigualdad en el ámbito laboral. Ujú. Eh, a ver, es que por una parte, el, el- en el caso, por ejemplo, de las migraciones, bueno, hay distintos tipos de migraciones, de todas maneras. Y de hecho también hay distintas motivaciones dentro de las migraciones y hay procesos que obviamente van más allá de las escalas nacionales, como eh, para poder como comprender el trabajo en el sentido como mucho más amplio que esa escala, que la escala nacional. Eh, Cuando uno, o sea, por ejemplo, en el caso de la literatura, en el caso más específico de Chile, se habla de que la migración, por lo general se habla de la migración más precarizada. Esa es la verdad. O sea, como la literatura se concentra principalmente en las ocupaciones, eh, ya sea como racializadas, es decir, como ocupaciones que donde, por ejemplo, el trabajador nacional, como que este es el relato, ¿no? O sea, como el trabajador nacional ya no quiere trabajar en ocupaciones tan precarizadas como por ejemplo, el trabajo temporero, agrícola, ¿no? El trabajo en la construcción, etcétera. O sea, como la estructura ocupacional hoy día en Chile, las ocupaciones donde mayormente participan los trabajadores y trabajadoras migrantes, donde también hay una falta también de datos muy relevante. En el caso de los trabajos más establecidos o los empleos, son los que te acabo de mencionar. Y obviamente en el sector de servicios y comercio. Por otra parte, hay un desconocimiento también de la migración en el sentido del trabajo de plataforma o la plataformización también de la economía. Y, y también hay un rediseño también de la ciudad en el sentido de esos territorios urbanos también. Hay una literatura que ha tratado de intencionar ese vínculo entre trabajo-territorio y trabajo urbano. Pero por otra parte, hay una serie de fenómenos que junto con Natalia Cárdenas venimos conversando y venimos trabajando también en relación a, eh, y ella principalmente, obviamente en su tesis de doctorado, que es el tema del trabajo, pero ligado al trabajo forzoso, al trabajo esclavo, ¿no? Como fenómenos que también están emergiendo tanto en el trabajo sexual como en el trabajo
en el trabajo temporero, donde hay redes de trata de personas que, que dentro de los ciclos de temporada movilizan grandes cadenas también de trabajadores con enganchadores nacionales, es decir, unas cadenas que también están instaladas en el sur de Chile y que vale la pena también empezar a visualizarlas como foco también temático, no solo, no solo por la relevancia también que puede tener a nivel del conocimiento en general, sino también de la implicancia pública que tiene también la protección y la garantía de los derechos humanos. Mm, eh, sí, eso te podría decir, o sea, como el tema es bastante amplio en realidad porque es imposible tampoco no mirar al Estado en esto. O sea, todas estas condiciones de las cuales estamos hablando son imposibles sin un Estado securitista y con una mirada prohibicionista y con un racismo también implícito a la migración. Es decir, si tú tienes a personas en un estatus irregular, digamos, eh, sin la posibilidad de poder formular un contrato, los expones a situaciones de vulneración de derechos y no de derechos solo laborales, de derechos humanos y de garantías básicas. Entonces, hay una mirada de la política, digamos, pública y también de este gobierno y de todos los sectores políticos en relación a cómo se inducen, ¿no? Cómo se inducen estas situaciones de precariedad también. Sí, gracias, Taster. Me dicen acá, estoy viendo en el chat que la internet está un poco complicado, que no nos escuchan muy bien, pero hay una pregunta sobre si es posible o cómo se investigan las desigualdades históricas en el territorio, si se pueden estudiar Sí, sí, sí. en el ámbito Sí, del es trabajo. muy interesante pregunta. De hecho, por ejemplo, el trabajo que estamos realizando con Fabián Almonacid, historiador de la Universidad Austral, va un poco en esa línea. En el caso de la zona en la que estamos trabajando hoy día, que es Traiguén, Lumaco y Traiguén, Lumaco, Galvarino, eh, estamos viendo el proceso de concentración de la tierra, por ejemplo, en esa zona. Eh, Ahí hay regímenes laborales que se establecieron en función en la década de los 60, la década del 70. Hay bibliografía o hay estudios previos sobre ese proceso. Lo que no es tan mm, como muy investigado, en particular en esa zona, es cómo empieza a constituirse más allá de lo que sabemos, por ejemplo, a través de la comunidad de historia mapuche, en relación a Malón o la explosión en Lumaco, cómo fue el proceso de concentración de tierra y qué regímenes de trabajo empezaron a instalarse o consolidarse bajo la concentración forestal en la zona. Ese es un ejemplo muy concreto, muy específico, y estamos hablando de una data, digamos, de alrededor de 50 años, que nos permite también mirar la comprensión de nuestro estallido, ya que cumplimos también van a cumplirse 5 años el día de mañana el estallido social, o de la revuelta popular, pero son esos procesos, si se enfocan desde una suerte de genealogía, digamos, muestran también por qué hoy día esos territorios en particular son focos también de conflictos, de tensiones, de despojos, de ocupaciones, de extracciones, etcétera. O sea, y de militarización. O sea, eh, regímenes de trabajo o formas de trabajo que coexisten en un territorio de estas características, obviamente nos muestran otro elemento, digamos, muy relevante de las desigualdades que se proyectan en ese territorio. El sector, por ejemplo, en este caso, el sector forestal, escasas veces es consultado o analizado desde el punto de vista laboral, pese a que muchas de las personas de las comunidades adyacentes al sector o trabajan desde el punto de vista de los cultivos o en la cosecha o en la cadena más bien de subcontratación o directamente en las plantas, los que menos, y por eso nos interroga también por un relato que está de cierta manera como muy establecido por el sector forestal, que es nosotros generamos empleo, generamos mucho empleo. Y en realidad eso hay que verlo en la práctica, cómo ha sido históricamente,
cuáles han sido las formas en que se ha desarrollado y, por ejemplo, está el trabajo de Yerko Monge, que creo que es ejemplar en esa materia, en el caso de San José de la Mariquina, que ofrece también esa mirada y esa perspectiva mucho más histórica también en relación al trabajo. Sí, interesante esa interseccionalidad. Y aquí tengo otra pregunta que es relevante porque tiene que ver con justamente este último punto que tú haces, que hay ciertos rubros y actividades donde no se cuestiona mucho sobre las condiciones y la calidad del trabajo que generan. Y nos preguntan acá si puedes referirte, ¿tienes alguna opinión con respecto al turismo de base comunitaria como una alternativa de generación de trabajo? Que normalmente las actividades turísticas siempre se presentan como la alternativa solución a todos los territorios y a todos los segmentos de la población cuando hay que pensar en cómo dinamizar las economías locales. Ujú. Y yo creo que en eso siempre como que tenemos, y esta es mi mirada, sí. No puedo hablar por la mirada de nadie más, pero creo que siempre hay que tener una posición bien respetuosa, de todas maneras, o sea, como en el sentido de, eh, yo me pongo en el caso, por decirlo de alguna forma, muy, muy específica, del qué pasa en una comuna como Popoé, o sea, en un sector como Popoén, en San Juan de la Costa, donde está rodeado por una forestal como Ian Chile, que es una forestal japonesa, y donde otra fuente de trabajo, otra fuente eh, productiva, puede ser la agricultura, pero como ustedes saben, también es muy difícil llevar a cabo, más cuando tienes que estar rodeada por forestales. Entonces, poniendo ese contexto muy material y muy real y muy concreto, yo me hago la pregunta también, o sea, ¿vale es, es pertinente llevar a cabo también un proceso ahí de, por ejemplo, de turismo rural que tenga una pertinencia también con las comunidades también del sector que quieren visibilizar o que quieren recuperar o que quieren reactivar también a través de eso un proceso que ya viene en curso? ¿Entiendes? O sea, es muy complejo en el sentido también del lugar. O sea, a mí me parece que normativamente decir, ¿sabes qué? Eso no va. Creo que nos distancia mucho más de las comunidades y de los actores que, o sea, señalándolo a priori y como una ley como más bien universal, creo que sería como un error plantearlo desde o sea, yo responder desde ese punto de vista. Y más bien lo que sí eh, le podría comentar a la persona que ha hecho la pregunta, que en cada caso específico, si eso viene como parte de un proceso de recomposición de un tejido, si es parte tal vez de un proceso de, de reflexión, de análisis, etcétera, y que viene de la comunidad y también es parte de una necesidad, no sé cómo podría decirle a alguien que no. Eh, y por otra parte, si eso permite también un proceso alternativo, digamos, a las formas extractivas que se están instalando también en los territorios, o sea, eh, y además acercar, por ejemplo, a las personas que vivimos en las ciudades por lo general, al campo, al campo, ¿no? A las ruralidades, a tener un espacio de encuentro también mediado por ese conocimiento, por ese saber, sin tener que ir a comprarse una parcela allá, ¿me entiendes? O sea, creo que también hay como circuitos virtuosos que se pueden entender en términos de la formulación de los territorios, mucho más amplias que la locación. Eso tal vez como algo más general. Es interesante, esa pregunta la hacía María Catalina y se vincula también con la siguiente pregunta de Carlos Muñoz, que está muy contento en saludarte y en escucharte, y te pregunta algo que es muy interesante, porque tiene que ver nuevamente con estos sectores de la subsistencia en las áreas rurales, en relación a la idea de trabajo Ujú, informal. ¿Cómo se interpretan ujú. estas desde la perspectiva de las labores de subsistencia que implican un alto nivel de inseguridad, pero que forman parte de los modelos consuetudinarios o tradicionales? ¿Cómo se puede abordar o interpretar esta dicotomía finalmente? Porque es trabajo inseguro, subsistencia, pero una forma de trabajo al fin y al cabo muy presente en la ruralidad y característica de ella. Exactamente. Sí. Mira, muy buena pregunta la que hace Carlos. Saludo a Carlos también. Y eh,
en este tema yo me detuve harto porque cuando empecé a ver el concepto de precariedad, como que digamos que yo me compré el concepto de precariedad. Me lo compré en el sentido de eh, mis lecturas iban por eran más lecturas por una parte y yo estaba como en vínculo con sectores mucho más asalariados, ¿no? Eh, Profundizando en el tiempo, el concepto yo lo fui desmontando, digamos, descuajando, rompiendo, frisando, y me quedé con él porque tenía una potencia, sí, una potencia como social o política de apuntar o de visualizar también una forma que estaba instituida, digamos, de hacer sociedad. Y en el caso específico que plantea Carlos, la precariedad no tiene una connotación, y esto creo que es como crucial. La precariedad no tiene una condición normativa desde el punto de vista en que yo la entiendo. Es decir, no es mala en el sentido moral ni buena en un sentido ético, no sé, no tiene que ver con eso, sino que más bien la precariedad es una situación, una condición. Eh, Efectivamente es así. Si bien no quiere decir que la persona la entienda o la signifique o la entienda como algo negativo o algo positivo, simplemente está, es como un hecho. Y en el caso de que se propone en el tema de una economía de subsistencia, donde hay implícito riesgo, donde hay implícito insuficiencia, por ejemplo, en términos salariales o de ingresos, eh, la precariedad es vivida de muchas formas. Y por eso no es un concepto que pueda ser utilizado de manera homogenizante, ¿no? Para poder para significarlo todo en ese sentido. Por eso hay dimensiones, y en nuestro trabajo lo que hemos hecho es tratar de entender dimensiones y también narrativas de los sujetos en relación a cómo viven su trabajo. Y en este caso particular es una discusión como a nivel internacional en la pregunta que hace Carlos, porque organismos internacionales como la OIT son cuestionados también por esta mirada también normativa asalariante, o sea, ligada como a los enfoques más bien europeos de entender el trabajo. En el caso que tú propones, me parece que los instrumentos de política productiva, o los que están enfocados también a los incentivos económicos, deben entender la heterogeneidad que tenemos en formas económicas. Eso yo creo que sería lo que le daría un realce o una relevancia también al concepto de precariedad incorporada también en esos instrumentos. eh, y en que cómo lo significan también los sujetos. No sé si me pegué yo o te pegaste tú. Bien, tengo tres preguntas más. Ujú, Ahora sí ujú. me escuchas. Está Sí, te Maldonado escucho. pregunta sí, de qué manera la robotización, por ejemplo, puede afectar las brechas de género o minorías en ciertos sectores laborales. Esto ya nos lleva a estas preguntas mm, más de frontera, como del futuro, más cercanos a la tecnologización del trabajo. Sí, a ver, es una discusión muy buena, o sea, bueno, todas son buenas preguntas. Esta pregunta en el sentido de la robotización, mira, es doble. O sea, hasta el momento hoy día se entiende bueno, hay distintas lecturas, digamos, desde el punto de vista de lo que se llama como el ciberfeminismo o también los estudios de trabajo en relación a la robotización, más bien de carácter interseccional, están problematizando este mismo problema, como las apropiaciones tecnológicas. Por ejemplo, ¿qué pasa en una sociedad que tiene una división sexual del trabajo, una segmentación o una desigualdad de género, digamos, segmentadas las ocupaciones? Estas ocupaciones las hacen las mujeres tradicionalmente y estas las hacen los hombres. O sea, como un caso hipotético, una sociedad específica. ¿Qué pasa si estas labores, que son las que realizan las mujeres, están caracterizadas por cualificaciones ligadas a tareas de mayor carácter más repetitivo? Eh, esas son las primeras ocupaciones que son reemplazadas por robots o son robotizadas, ¿ya? Entonces,
La pregunta es, si la sociedad tiene una estructura de división sexual de género, o división sexual del trabajo, perdón, tan marcada, puede ser que las ocupaciones que están, que están asignadas o están segmentadas hacia mujeres sean las principales en ser robotizadas. Eso generaría o una expulsión, digamos, de las mujeres dentro del trabajo de estas ocupaciones, o una recalificación pensando en el mejor de los casos, es decir, una recapacitación, un reciclaje, etcétera, etcétera. O sea, eso puede ser una de las respuestas. La segunda respuesta, que es como son los tecno-optimistas, por llamarlo así, esto es como el tecno-pesimismo, por decirlo así. Tecno-optimismo dice que al final, como estaban asignadas estas tareas a las mujeres van a poder entrar en un proceso de emancipación, digamos, de salir de estas labores más repetitivas y reiterativas y avanzar hacia procesos de recalificación, etcétera, y de movilidad ocupacional, ¿no? Esa es como la visión como más tecno-optimista. Ahora, lo que está pasando, más allá del tecno-optimismo, del tecno-pesimismo, lo que está pasando es que el proceso de robotización en Chile igual es lento, ¿no? No es algo, no es algo, digamos, como masivo, ¿no? Es más bien está situado en algunos sectores y son principalmente los sectores extractivos. Eh, y pese a que hay algunos estudios que están tratando de también involucrar la robotización en la construcción, por ejemplo, eh, que requiere como todo un diseño tecnológico mucho más complejo. Lo que estamos viendo hasta el momento es que la robotización se está realizando en ocupaciones que están profundamente masculinizadas. Ese es como, ese es el, eso es lo que estamos viendo por ahora. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, en sociedades como la japonesa, digamos, donde la estructura de los cuidados también, de los cuidados de la salud pública, en una sociedad también que tiene sexualizado, digamos, los cuidados, y por otra parte, con una población con una alta tasa de envejecimiento, uno podría decir, claro, esas labores también podrían ser reemplazadas. Eh, pero todo lo que estamos ahora, hasta el momento aquí conversando, todavía no es algo como probado, estudiado, sino como más bien el fenómeno, cómo se ha producido en otras sociedades que tienen características muy disímiles todavía de las nuestras. En América Latina hay poca literatura. Si quieren pueden revisar otro trabajo que hicimos con Felipe Bustos, que se acaba de publicar en Revista Acuso, sobre las transformaciones sociotecnológicas en el trabajo a propósito de la automatización, la digitalización y la robotización, y los elementos que hay en la literatura en América Latina sobre este tema. Hoy día es algo embrionario y también se está estudiando recientemente, pese a que hay mucho, como ustedes verán, hay mucha fantasía, hay mucha ilusión todavía y también hay mucha perspectiva, pero muy imaginativa. Pero muchas gracias por la pregunta, es muy, muy interesante y ojalá que esa agenda también igual se pueda continuar ahí, se pueda desarrollar también, que se profundice esa inquietud. Gracias, Dustin. Es interesante cómo van surgiendo temas nuevos que también van permitiendo a los estudiantes conocer otras cosas. Siempre generalmente estamos muy acotados a algunos procesos y pensar en estos que son emergentes abre la mente para poder traer otro tipo de contenido a los trabajos de tesis, a los trabajos terminales. Y voy a darte la última pregunta por honor al tiempo, así que nosotros tenemos que nos pregunta de qué manera la movilidad laboral afecta a los procesos de territorialización de las comunidades donde hay algunos sectores donde hay particularmente focos productivos muy específicos. Forestal, me imagino, salmonera, de ese tipo. Yo creo que, bueno, esa igual es una tremenda pregunta. Bueno, todas han sido muy buenas preguntas. Primero felicitarlas, sino felicitarle a todos, a todos quienes han hecho preguntas y también habla muy bien de los y las profesoras también, porque se ven como preguntas muy, muy interesantes, muy profundas, muy agudas y rico igual también encontrarse con ellas. Eh, en el caso que la pregunta que nos realiza, ¿cuál es el nombre de la Cristal, persona, perdón? cristal. Crystal.
Muchas gracias por tu pregunta, Cristal. Mira, eh, te pongo dos casos, San Juan de la Costa y Lumaco, ya, así como, o sea, como cargante con San Juan de la Costa y Lumaco hoy día. Amanecí San Juan de la Costa y Lumaco. Pero Lumaco, si tú lo miras en términos demográficos, es una de las pocas comunas en Chile que decrece demográficamente. Eh, San Juan de la Costa, si tú lo analizas, y creo que Salvador Rumián igual ha hecho un trabajo ahí también muy interesante, es una de las comunas que también presenta estas tasas también de caída demográfica. Eh, por eso en ambos, en ambos, ¿cómo se llama? En ambas comunas. Los focos productivos son súper escasos y lo que hacen es expulsar a la población. Eh, Desde el punto de vista, por ejemplo, en San Juan de la Costa, la pesca en la costa, ¿no? La agricultura, la silvicultura, los servicios que pocas veces se amplían, que pocas veces crecen, ¿no? El aparato municipal principalmente. Eh, y por otra parte, el Lumaco, un proceso de concentración de propiedad que obviamente también con la dinámica hereditaria que involucra, o sea, el paso y el traspaso de tierras también cada vez va limitando la capacidad de realizar agricultura o actividades tanto de subsistencia como de venta. Entonces, creo que esos dos fenómenos o esas dos comunas en realidad pueden servir como focos de estudio como mucho más empíricos de cuáles son los impactos en términos de movilidad. Porque en movilidad geográfica lo que conocemos es el desplazamiento hacia las zonas urbanas, especialmente cuando no hay instituciones tampoco de formación, tanto profesional, técnica o que estén actualizadas, digamos. O sea, si usted va a Pudahuacho y mira la oferta también que hay en términos de capacitación, los programas son de los años 90, entonces no se han actualizado los programas tampoco en relación a las necesidades o la contingencia en el territorio. Es decir, no, técnico forestal, o sea, ¿entienden? Ese tipo también de instituciones, no, si no se acopla también a los cambios territoriales y sigue funcionando en su propia dinámica, obviamente no se hace pertinente y más bien impulsa la expulsión hacia las ciudades. Creo que ahí hay un tema también muy interesante a propósito también de la otra pregunta relacionada con generar también procesos endógenos también económicos que sean, que emerjan también o que tengan cierta pertinencia también con el territorio y generen algunas alternativas productivas también. Qué buen ¿Mm? punto tocas que hoy día hablaste harto de la Costa de Osorno. El trabajo final de este semillero, después de nuestras 6 clases con los estudiantes, vamos a ir a la Costa de Osorno. Y es una muy buena oportunidad para mirar en terreno lo que tú nos cuentas hoy día, Dustin. Así que muchas gracias por esta presentación, a todos por su asistencia y dejamos muy invitado también a que después nos acompañen en la próximas noticias que vamos a tener de este semillero que partió hoy con tu charla y con estas inspiraciones que nos van a ayudar a llevar las clases durante esta versión del semillero de desigualdades territoriales. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a ti por tu tiempo también, Blas. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, por las preguntas, muy amables, muy interesantes. Les invito a que sigan creando, que sigan investigando, de que sigan aprendiendo, que sigan escuchando también, eh, y que obviamente en los territorios de los cuales hemos conversado, eh, a veces hay, escucha que no quiero pecar de mega ignorante, pero se requiere investigación, se requiere harta información. O sea, ustedes lo han visto, me imagino, la institucionalidad pública vive hace como 30 años atrás. eh, Todavía hay procesos que no se han desarrollado, se necesita de las capacidades de ustedes para poder activarlo, no como una vanguardia iluminada que viene desde la modernidad, no, sino con una sensibilidad y con la capacidad de escuchar lo que está sucediendo y creo que tienen un buen espacio aquí. Eso es lo lindo de un semillero y si se lleva la metáfora hasta el final, espero
que florezca profundamente este jardín y puedan invitarme nuevamente para poder conversar o conocerles en persona, que digámoslo es otra cosa, ¿no? Así que muy agradecido nuevamente de esta invitación. Gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana por el inicio de las clases a los estudiantes. Que estén muy bien.